Este vídeo corresponde a la asignatura Fundamentos de Metodología 2, al módulo de investigación, y vamos a ver una parte de la metodología de encuestas. En primer lugar, queremos plantear el procedimiento de investigación. La metodología de encuestas no difiere de una investigación de otro tipo, y lo primero que hay que plantearse es el diseño que se va a realizar, que, como hemos visto, puede ser un diseño longitudinal o transversal. En segundo lugar, una parte importante, y es lo que dedicaremos el apartado siguiente, es la determinación de la población y de la unidad muestral. En tercer lugar, hay que seleccionar y determinar el tamaño de la muestra. Luego, un apartado muy importante, que es la preparación del cuestionario. Como he comentado varias veces en clase, el cuestionario es un aspecto fundamental de la metodología de encuestas y es el garante de los datos, con lo cual hay que prepararlo con mucho rigor y con bastante dedicación. El quinto punto es la organización del trabajo de campo. Evidentemente, una encuesta no se desarrolla en una semana ni en dos, y hay que organizar cómo van a ir los entrevistadores, en qué momento, cómo se van a desplegar todo ese trabajo de recogida de datos. El siguiente punto es el análisis de los datos a través de tratamiento estadístico, y luego la discusión de resultados, y evidentemente eso llevará a la difusión de los mismos. Una parte previa a una investigación por encuestas, y que no siempre se realiza por razones económicas, es el estudio piloto. Sin embargo, el estudio piloto supone en muchas ocasiones incluso un abaratamiento de costes, puesto que en él se estudian o se pueden analizar diversos aspectos de la investigación mediante encuestas. Es por lo tanto un estudio previo donde se probarán todos los pasos de la investigación, y lo que sí es importante es que hay que realizar el estudio piloto en las mismas condiciones en que luego se va a realizar la encuesta principal, porque si no, no tiene ningún sentido realizarlo. Los objetivos generales de este estudio piloto es comprobar la idoneidad de la encuesta con respecto a los objetivos que se han planteado en el estudio. Una parte también importante es que sirve de rodaje a los entrevistadores y aprenden tanto a conocer el cuestionario como a plantearse dónde pueden estar los problemas o los escollos. Como les comentaba antes, permite calcular costes porque se puede ver el tiempo que lleva la realización del cuestionario, los desplazamientos que haya que hacer, etc. Una cosa muy importante es que para determinados procedimientos de muestreo hay que realizar cálculos estadísticos previos, y el estudio piloto posibilita este tipo de análisis. Por otra parte, uno de los problemas importantes en metodología de encuestas es la no respuesta, puesto que modifica o puede presentar sesgos importantes. Por lo tanto, el estudio piloto también ayuda a estimar este porcentaje de no respuesta. Y evidentemente lo que es fundamental es que permite establecer los cambios necesarios y por lo tanto ajustar mejor la investigación que va a continuar. El siguiente punto que vamos a ver son los tipos de encuestas, es decir, qué procedimientos tenemos para recabar los datos. Hay 4 procedimientos fundamentales: cara a cara, encuesta telefónica, encuesta postal y encuesta por internet. A continuación veremos cada una de ellas y las ventajas e inconvenientes que presenta. La entrevista personal supone una conversación entre el entrevistador y el entrevistado en el mismo espacio temporal y en el mismo espacio físico. Es imprescindible, por lo tanto, un clima adecuado. Si el entrevistador plantea las preguntas de forma agresiva o de forma poco adecuada, el entrevistado se puede sentir incómodo y por lo tanto no contestar como convendría. Además, es fundamental enmarcar la investigación, por lo tanto hay que informar al entrevistado cuál es la investigación y cuáles son los objetivos de la misma. Las ventajas que tiene es que es uno de los procedimientos que mayor tasa de respuesta produce. Por otra parte, es el procedimiento más flexible porque permite al entrevistador
recabar también otros datos no puramente verbales, sino el entorno del entrevistado, el cómo va vestido, la forma en que responde. Por lo tanto, también es el que recoge más información en el sentido que acabo de comentar, porque no solamente se centra en la investigación, en la información puramente del cuestionario, sino también en todo lo que rodea al entrevistado. Además, presenta una alta calidad de información recogida porque se puede replantear la pregunta si el entrevistado no sabe responder o no acaba de entender la pregunta. Una cosa fundamental es que se asegura la identidad del entrevistado, puesto que se pregunta directamente por una persona y a esa es a la que se entrevista, teniendo garantía de que tiene la edad, tiene las características y es la persona que habíamos elegido previamente. Además, en determinados tipos de encuesta, como pueden ser estudios de mercado, permite utilizar material adicional, presentar, por ejemplo, muestras del producto que se esté queriendo estudiar, o incluso también presentar fichas cuando se hacen preguntas muy largas o preguntas complicadas, se pueden presentar a través de una ficha que el entrevistado puede responder. Sin embargo, tiene una serie de inconvenientes, como puede ser que es un método caro en esfuerzo, en tiempo y recursos. Hay que localizar a cada uno de los entrevistados, hay que desplazarse hasta la zona y por lo tanto requiere además una organización muy precisa de en qué momento se va a hacer. Por otro lado, si estamos hablando de muestreo probabilístico, habrá ocasiones en que el entrevistado no se le localice, con lo cual hay que plantearse volver las veces que el investigador haya decidido antes de descartar a este posible entrevistado. Es relativamente lento porque hay que desplazarse a lugares más o menos distantes, dependiendo también del entorno geográfico en el que se realice la investigación. Por otra parte, hay a veces dificultades en la localización de la muestra, direcciones mal completadas, etc. Una cuestión es que puede haber un rechazo a abrir la casa a alguien desconocido, con lo cual una solución que se suele plantear en este sentido es hacer alguna llamada previa o bien enviar una carta donde se informe que se va a solicitar su colaboración. Evidentemente exige formar a los encuestadores de forma muy rigurosa para evitar sesgos y sobre todo para homogeneizar las condiciones de la entrevista. Esto es así en todos los procedimientos en que hay entrevistadores, como puede ser también la encuesta telefónica, que es la que vamos a ver a continuación. Una primera cuestión es que la encuesta telefónica tiene que ser breve, no se puede mantener una persona durante un periodo prolongado en el teléfono, no solamente por los costes que ahora mismo normalmente se pueden conseguir tarifas planas y no hay demasiado problema, pero sí por el cansancio que supone para el entrevistado. Como comentamos anteriormente, igual que en la encuesta cara a cara, es obligatorio que haya una presentación sobre cuál es la investigación y los objetivos que se plantean. Además hay que explicarle la importancia de que responda la persona que estamos queriendo o que forma parte de la investigación y intentar asegurarse que es esa persona y no cualquier otra. Se le debe de informar que se le garantiza o bien el anonimato o bien la confidencialidad. Debe hacerse en unas horas razonables, esto a veces es complicado porque hay que buscar horas donde el entrevistado pueda encontrarse en su domicilio, lo cual también coincide con las horas de la comida o bien con horas más tardías a la noche. Eso supone una molestia, sobre todo porque también ahora es bastante habitual que haya muchas llamadas a la hora de comer, con lo cual pueden estar poco propicios a responder. Y luego hay que completarlo de forma ágil pero fiel, es decir, no se pueden cambiar la forma de las preguntas. Como ventajas tiene la rapidez, es muy fácil de realizar,
Por otra parte, es más económico que la entrevista personal y que la encuesta postal. Puede haber mayor disposición a responder porque el entrevistado, al no encontrarse cara a cara, se encuentra más libre para responder y puede encontrarse menos cohibido. Por otra parte, evita los sesgos de lectura que presenta la encuesta postal. Ahora los veremos a continuación. Una parte importante es que es más fácil contactar con la muestra porque aunque haya que hacer rellamadas, es más sencillo una llamada telefónica que un desplazamiento al hogar del encuestado. Es más fácil organizar el proceso, este es un aspecto muy importante porque podemos tener a todos los entrevistadores en una misma sala, siempre que haya la separación suficiente para que no se entremezclen las conversaciones, pero eso significa que el investigador tiene una garantía absoluta de que el entrevistador está haciendo la entrevista como debe ser. Además, al dar una sensación de mayor anonimato, posibilita una mayor sinceridad. Y una de las ventajas fundamentales, y que por ejemplo es importantísimo en un territorio como el nuestro, es que permite abarcar un terreno extenso y permite superar trabas geográficas como puede ser en nuestra comunidad la insularidad. Como inconveniente se plantea que solo permite estudiar personas con teléfono y hoy en día además se complica la cuestión porque normalmente la persona tiene más facilidad de responder a un teléfono móvil que a un teléfono de sobremesa y eso supone que los teléfonos de sobremesa habían listas telefónicas y en los de teléfono móvil no. Por otro lado puede provocar desconfianza, quién es, quién me está llamando, para qué. Aquí es imposible utilizar material adicional. Puede resultar relativamente caro, dependiendo de, como les digo, el tipo de contrato que se tenga, aunque hoy en día es relativamente fácil conseguir una tarifa plana que evitaría este problema. Un aspecto importante es que frente a la entrevista cara a cara, donde el entrevistador no solamente cuenta con la pregunta, sino también pues, con todos los recursos no verbales para facilitar la comprensión, en el sistema telefónico solamente está en la parte verbal y puede presentar problemas de comprensión. Igual que en la entrevista cara a cara, al haber un entrevistador en medio, puede darse el caso de que se produzcan sesgos si hace las preguntas de forma inadecuada o no las completa como deberían de ser. Una cosa muy importante, y para eso hay que plantearse adecuadamente la realización del cuestionario, es que puede producir problemas de memorización por parte del entrevistado. Si se le da una larga lista de preguntas, no va a acordarse de cada una, con lo cual hay que plantearse que las preguntas sean sencillas y que no haya que memorizar demasiado. Y luego la existencia de obstáculos físicos, como puede ser muy habitual hoy en día, que no haya cobertura, que no se oiga bien, que haya pues un contestador automático y luego hay que recuperar esa llamada. El siguiente tipo de encuesta es la encuesta postal. Supone que la investigación se realiza mediante un cuestionario que se envía y hay que devolverlo también por correo. En este caso, frente a la encuesta telefónica o en la entrevista cara a cara, el cuestionario adquiere una dimensión mucho más importante porque ya no hay quien lea las preguntas, sino que es el propio encuestado el que tiene que leerlas y por lo tanto tiene que entenderlo y tiene que tener un formato que facilite esa lectura. El elemento decisivo aquí es una carta de presentación que veremos a continuación y que es donde se va a presentar todo lo que se va a hacer. Una cosa importante es que se recomienda el envío de forma masiva en una única ocasión. ¿Por qué? Porque luego a la hora de recoger los datos, de tener los envíos por parte de los encuestados, tenemos una única fecha donde se envió y podemos controlar
en qué medida se está respondiendo. También podemos controlar si hay diferencias entre los que mandan pronto el cuestionario frente a los que se retrasan, etcétera, etcétera. Bien, en la carta hay que explicar la naturaleza del estudio. Veíamos antes que tanto en la entrevista cara a cara como en la encuesta telefónica se explicaba por qué se iba a hacer y en qué condiciones. Aquí es aún más importante porque no tenemos este interface con el encuestado. También es importante señalarle por qué se ha sido elegido, cuáles son las características que ha hecho que sea un informante válido para nuestra investigación. Fundamental, quién realiza la investigación y darle la relevancia que tiene, es decir, señalar pues, si es una investigación, un proyecto financiado, pues por quién está financiado, en qué condiciones, para qué es importante esta investigación. Aquí es importantísimo señalar muy claramente las instrucciones que también han de definirse de forma rigurosa. Importante también señalar para qué se va a utilizar la información que aporte el entrevistado. Y luego, cómo se va a tratar el anonimato, si va a ser anónimo o si va a ser confidencial. Evidentemente, anónimo no puede ser porque lo hemos mandado con nombre y apellido a una dirección. Lo que hay que garantizar, que es la parte fundamental que tiene que garantizar un investigador, es la confidencialidad. La diferencia entre anonimato y confidencialidad es que el anonimato, el nombre del investigador, del encuestado nunca va a salir a la luz, pero además no tiene ni siquiera que darlo. En la confidencialidad, el encuestado se le conoce con nombre y apellido, pero ese nombre y apellido nunca va a estar unido a las respuestas que dé a la hora de completar la investigación. En la encuesta postal es uno de los procedimientos más complejos y más lentos, por lo tanto exigen también un seguimiento porque en muchas ocasiones hay muy pocos, en general, pocos encuestados responden rápidamente. Entonces, una vez que se ha mandado, por eso comentaba la importancia de mandar todos juntos los cuestionarios en la primera ocasión, a la semana del primer envío se manda una tarjeta postal donde se agradece a los que han contestado y animando a contestar a los que no lo han hecho. En segundo lugar, a las 3 semanas aproximadamente desde el primer envío se manda una carta acompañada de nuevo con el cuestionario. Una cosa que no he comentado antes pero que es fundamental es que el cuestionario se manda junto con una carta sellada para el reenvío, para facilitar al encuestado que no tenga que hacer este tipo de gasto ni de dificultad a la hora de completarlo. Finalmente, a las 7 semanas se envía de nuevo acompañada de una carta en tono relajado solicitando que por favor complete el cuestionario. Ventajas que tiene la encuesta postal es que se evitan los sesgos del entrevistador, es muy cómodo para el entrevistado porque puede irle realizando en el momento que quiera, no depende de que tenga al entrevistador en su casa o al otro lado del teléfono. Es relativamente económico, aunque hay que contar los gastos en sobre, los gastos en hacer suficientes copias del cuestionario, los gastos también de envío. Ventaja, igual que en la encuesta telefónica, es que se puede llegar a zonas geográficas lejanas, pero presenta importantes inconvenientes. En primer lugar, y el más importante de todos, es la baja tasa de respuesta. Se suele estimar alrededor de un 10% es la tasa de respuesta, con lo cual sí que es muy bajo. Un problema importante es que se envía con nombre y apellido, pero puede contestarlo cualquier otra persona del hogar o del entorno del encuestado, con lo cual no garantizamos que el que ha respondido el cuestionario sea la persona que nosotros queríamos entrevistar. Es imposible, como en los demás, como en el resto de procedimientos que no sea la entrevista cara a cara, obtener datos secundarios del encuestado. Hay un sesgo importante que se puede dar si la encuesta pretendemos que tenga un orden lógico, y es que el encuestado puede leerla previamente y responder sabiendo cuál
cuestión que viene a continuación. Por lo tanto, también aquí el diseño del cuestionario es fundamental para evitar sesgos. Es lenta, es un procedimiento muy lento, porque como hemos visto, han de pasar al menos 10 semanas desde el momento inicial para poderlo dar por completado la recogida de datos. Y evidentemente no permite encuestar a analfabetos porque tienen que tener no solamente capacidad de lectura y escritura, sino también una comprensión verbal adecuada. Por último, tenemos la entrevista asistida por ordenador y aquí hay varios procedimientos. Por una parte, como apoyo al muestreo, registro y proceso de los datos, con el sistema que se conoce como CATI, Computerized Assisted Telephone Interview, donde todo el procedimiento se hace a través de este sistema. Pero también como sistema automático de encuesta, el sistema de encuesta automático, o como marco global de toda la encuesta, que es la encuesta a través de Internet, y es la que vamos a comentar a continuación. La encuesta por Internet se va utilizando cada vez más porque resulta un procedimiento económico, el más económico de todos los que hemos comentado, un procedimiento que abarca a una gran cantidad de muestra posible y no hay límites geográficos. Además tiene una ventaja adicional que cada vez más contamos con recursos de software para elaborar los cuestionarios, con lo cual pues se puede evitar un problema importante, que se queden respuestas sin contestar. Otra ventaja fundamental es que los datos quedan registrados, con lo cual el pasar los datos posteriormente a ordenador, como ocurría en todos los demás procedimientos que no fueran a través de Internet, ya queda superado. Y por lo tanto también se evitan esos sesgos de errores al transcribir los datos a ordenador. Sin embargo, como inconvenientes tiene fundamentalmente una baja tasa de respuesta. Además, un problema fundamental es que hay pocas poblaciones con las que cuenten con un marco muestral, es decir, por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta en la Universidad de La Laguna, sabemos que tenemos un listado completo tanto de profesores como de alumnos, como de personal de administración y servicios, con lo cual podemos acudir a un muestreo probabilístico porque tendríamos ese marco muestral del que poder extraer la muestra que se quiere buscar. Esto, cuando no es así, es imposible porque no hay un listado de correos Gmail o de correos de Hotmail o de cualquier otro servidor o procedimiento de correo. Por lo tanto, se limita a entidades donde haya un listado completo de usuarios de correo a quien se le puede mandar, con quien se puede realizar un muestreo probabilístico. Por otra parte, hay también entidades que cuentan con un listado generalizado para todos sus empleados o las personas que forman parte de la institución, pero no en todos los casos se hace un uso regular del correo, con lo cual hay que garantizar que si estamos haciéndolo a través de este sistema y estamos utilizando algún tipo o alguna entidad o estamos haciendo la investigación con alguna entidad, garantizar que realmente los usuarios suelen hacer uso del correo electrónico. Igual que pasaba en los procedimientos anteriores, salvo en la encuesta cara a cara, vamos a desconocer la identidad del encuestado. Igual que pasaba en la encuesta postal, aquí evidentemente mandamos un correo electrónico, con lo cual el anonimato no podemos garantizarlo, pero sí la confidencialidad. Como en los procedimientos anteriores, cuando es el entrevistado el que tiene que contestar al cuestionario, es fundamental una atención específica a cómo se elabora el cuestionario, la claridad de las preguntas y el evitar la ambigüedad. Pues con respecto a esta parte es todo. Gracias por su atención.